Vamos al siguiente libro de la Biblia. Estamos leyendo la Biblia, estamos leyéndola y comentándola. Vamos al libro de los Números ahora. Vamos al capítulo 9. Si ustedes tienen su Biblia, detengan este video, lean el capítulo 9 y van a entender mejor lo que quiero decirles. Recuerden que este es un blog donde quiero compartirles algunos comentarios de los libros que he estado leyendo sobre la Biblia. La Biblia es muy rica en metáforas, en historias, en realidades, obviamente en sugerencias espirituales y religiosas. Pero hay algunas cuestiones a veces que son interesantes desde otro punto de vista porque son misterios que no comprendemos y le llamamos misterios así. También tiene algunos relatos muy sabrosos, muy interesantes. Vamos con el libro de los Números, capítulo 9. Lean el capítulo 9. Pausen un poquito, lean el capítulo 9. Yo voy a leerles mis apuntes. Este comentario tal vez suene muy extraño y fuera de lugar. Tan extraño como el mismo relato del capítulo. Este capítulo habla de una nube con aspecto de fuego, dice mi Biblia de Jerusalén, que acompaña los movimientos de la caravana del pueblo hebreo a través del desierto. Es una nube que se eleva, se adelanta, se detiene. A veces se detiene por solo un día o una noche y a veces por todo un año. ¿A qué me refiero con que el comentario pueda sonar fuera de lugar? A que tengo que admitir la posibilidad de que en vez de una nube, el aparato fuera en realidad una nave. No una nube, sino una nave. Hoy podemos hablar de nave con algún rubor, pero no podemos negar que ya es posible especular con la presencia extraterrestre en aquellos años, apelando a textos como este. En otras ocasiones el mismo Yahvé habla desde la nube, aún frente al mismo Jesús. Es, yo creo, la hora de abrirnos ya a esa posibilidad. Este libro de los Números tiene muchos preceptos y órdenes y lo cruza una regla reiterativa. Quien profane tal o cual función, tal o cual regla, tal o cual espacio, morirá. Vamos al capítulo 18, versículo 22, pensando que ya ha leído el capítulo 9. Capítulo 18, versículo 22. Estamos leyendo la Biblia, el libro absoluto. Pero tenemos un error aquí, porque no es la Biblia, no es... No. Estoy grabando, no importa dónde. No es un error, estamos bien. Estamos leyendo el libro de los Números. Vamos, capítulo 18, verso 22. Este es un reality blog. Veamos, versículo 22. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro. Cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas.
en la tienda del encuentro. Me llama la atención esta denominación. Es un lugar especialmente preparado para que Yahvé y Aarón y los sacerdotes consagrados se encuentren. Obviamente cerrado, acondicionado con todo lo necesario. Si uno comienza a pensar en imágenes, es imposible sustraerse a pensar en un ser antropomorfo, Yahvé, que desciende de una nube del cielo, la nube que acompañó a Moisés, y entra al toldo, la tienda, donde lo esperan los sacerdotes autorizados para tratar algunos asuntos de interés con él. Una reunión entre humanos y suprahumanos. La tienda del encuentro. Capítulo 19. A veces voy a comentar el capítulo entero nomás. Todos estos preceptos y ordenanzas sobre pureza que contiene el capítulo 19 e impureza eran absolutamente necesarios en una época y lugar en donde no existían los cuidados ni la medicina necesaria ante las enfermedades contagiosas, bacterias, virus, hongos, etc. Yahvé actúa aquí como un médico severo y amoroso. El que esté en peligro de haberse contagiado debe desinfectar y esterilizar sus ropas y su cuerpo y permanecer un tiempo en aislamiento. Hoy en día no es tan distinto. Léanlo, lean la Biblia con esa visión. La Biblia es el libro absoluto porque nos habla y se adelanta a muchas cosas que hoy damos por sentadas, ¿no? Y al leer este capítulo 19, efectivamente estamos en presencia de medidas de limpieza y de prevención. Capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 9 al 11. Capítulo 20, versículo 9 al 11. Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña, y él les dijo: escuchadme, rebeldes, ¿haremos brotar de esta peña agua para vosotros? Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. ¿Qué sería esta vara? Algunos piensan que una pistola de rayos láser, con la que golpearon una roca que sobresalía del cerro. Y la horadaron a tal punto que brotó el agua de algún manantial subterráneo. Nosotros sabemos que aunque sea sobre un cerro alto, corren algunas napas subterráneas de agua, ¿no? Y muy probablemente esa roca estaba cerca de alguna napa. Entonces horadaron la roca y brotó el agua. Lea usted, sigamos. El 12. El 12. El mismo capítulo 20, pero el versículo 12. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. A pie de página de la Biblia de Jerusalén, a pie de página, los comentaristas señalan sobre este versículo que la falta de Moisés y Aarón no aparece muy clara y que posiblemente se trata de la duda o desconfianza que les hizo golpear 2 veces la roca. En realidad, el mismo versículo, las mismas palabras de Yahvé aclaran la falta.
no haber confiado en mí honrándome. Moisés y Aarón, en vez de hablar a la comunidad y tranquilizarlos diciéndoles que Yahvé no nos abandonaría una vez más y que los socorrería, que tuvieran confianza, que supieran pasar por ese momento sin agua, llenos de confianza, sino que dudaron y fueron a Yahvé como a preguntarle si haría algo ante la falta de agua. Dentro de toda la intimidad que Yahvé y Moisés tenían, Moisés duda o tiene miedo ante la presión del pueblo. Claro, ahí está la duda, ahí está la duda, ahí está la desconfianza. No tenían agua. Entonces no confiaron y fueron a pedir. Fueron a pedir, oye, si se nos acaba el agua, vamos a quedar hasta aquí, nos vamos a morir. Y fueron a pedir, y esa es la desconfianza que a Yahvé no le parece bien. Que por verse sin agua, tienen miedo, ¿no? Y recurren a Yahvé. Es lo que nos pasa a nosotros muchísimo también, ¿no? Desconfiamos y nos sentamos a pedir a Yahvé, porque nos va a faltar, porque nuestra vida tiembla, ¿no? Entonces nos sentamos y pedimos a Yahvé, pedimos a Dios, porque estamos desesperados, ¿no? El futuro lo vemos, tenemos temor, pero parece que Yahvé se enoja, se resiente emocionalmente. No confiaron en que a pesar de que faltara en ese instante, en esos días, había necesario tener confianza, porque no iba a faltar, porque no les iba a pasar nada para adelante. Es lo que nos ocurre a nosotros con nuestro trabajo, con nuestra vida. Pedimos con desesperación a Dios como sin confianza. Entonces empezamos a confiar en pedir, ¿no? En el pedir, que pidiendo se nos dé, ¿no? Lo que no es necesariamente malo. Pero aquí está ese encuentro, ¿no? Yahvé se resiente porque no confiaron en él y dudaron, entonces fueron a pedirle que les diera agua. Bien. El mismo capítulo 20, del 14 al 21, ¿qué dice? Envió Moisés mensajeros desde Cadés al rey de Edom, así dice tu hermano Israel, ya sabes por qué gran calamidad hemos pasado. Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo, pero los egipcios nos trataron mal a nosotros igual que a nuestros padres. Clamamos entonces a Yahvé y escuchó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cadés, ciudad fronteriza de tu territorio. Déjanos por favor pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. Seguiremos el camino real sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tus fronteras. Edom le respondió, no pasarás por mí. Si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. Le respondieron los israelitas, seguiremos por la calzada y si bebemos agua tuya, yo y mis rebaños pagaremos su precio. Se trata de pasar a pie, no tiene importancia. Respondió él, no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Como Edom negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo. Desde antiguo ha habido quienes se arrogan derecho de propiedad sobre la tierra y sobre el agua y lo defienden con fuerza. Este es un pequeño ejemplo de falta de solidaridad, de exigir el derecho de propiedad, que es necesario respetarlo, ¿no? Pero los israelitas están mostrando buena voluntad al decir que lo único que quieren es pasar, ¿no? Que por favor les cedan la posibilidad de pasar para llegar al camino, a la tierra donde quieren llegar.
no harán daño, ¿no? Y pagarán lo que ocupen. Es decir, hay un trato, hay una conversación, pero se les niega el derecho de propiedad de la tierra, de las aguas, sin compartir aún de buena voluntad. El capítulo 22. Yahvé se encuentra y dialoga con presuntos enemigos del pueblo de Israel. Lean el capítulo 22, no lo voy a leer porque es largo. Leanlo ustedes, detengan esto y leanlo. Yahvé responde a los llamados de Balaam y dialogan acerca de Israel. Y el mismo Israel ni se entera. Esto es doblemente sorpresivo. ¿Cómo es que Yahvé tiene contacto tan íntimo con pueblos que no son el suyo? Es cierto que Yahvé aclara que su pueblo es sagrado y que nadie, ni Balaam, puede hacer nada contra él. Pero incluso manda a los ángeles que intervengan, y alguien que buscaba una respuesta sobre maldecir o no a Israel, resulta que tiene, según se lee, la costumbre de ver y dialogar con Yahvé. Y ahora con los ángeles guerreros de Yahvé. Aunque sean enemigos del pueblo santo y del propio Yahvé, hay diálogo, hay conversación entre Yahvé y esos pueblos enemigos que tienen incluso dioses distintos, dioses enemigos. Es interesante cuando se lee la Biblia con la mayor calma posible y se observan estos pequeños detalles que son muy sorprendentes. El capítulo 22, el versículo 22, dice algo bonito también. Partieron de Cadés los israelitas, toda la comunidad. No, no, no es ese. Vayamos al capítulo 22. Cuando se hace un reality blog ocurren estas cosas. Vamos al capítulo 22, el versículo 22. Cuando iba, se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Cuando iba, ¿quién? Cuando iba Balaam en su burra. Bien, cuando iba Balaam en su burra hacia un lugar preciso. Balaam quería ir a ver qué era lo que estaba dialogando Yahvé, qué es lo que estaba preparando con Israel. Sintió curiosidad, fue a espiar. Entonces dice, cuando iba, se encendió la ira de Yahvé, y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra, y sus dos muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino. O sea, los animales ven, presienten antes que los hombres las presencias espirituales. Balaam no vio al ángel. No lo dice aquí por lo menos. Fue la burra la que vio al ángel, la que presintió la presencia espiritual y se desvió del camino y corrió para otro lado, y Balaam tratando de reconducirla al camino. Los animales ven, presienten las presencias espirituales antes que los hombres.
capítulo 27, versículo 7. Ustedes vayan deteniendo, esto es una lectura de la Biblia, vayan deteniendo este video para ir leyendo cada versículo y cada capítulo que les señalo. Capítulo 7 y siguientes. Han hablado bien las hijas de Zelofhad. Dales pues en propiedad una heredad entre los hermanos de su padre. Traspásales a ellas la herencia de su padre. Y dirás a los israelitas: si un hombre muere y no tiene ningún hijo, traspasará su herencia a su hija. Si tampoco tiene hija, daréis la herencia a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tenía hermanos, daréis la herencia al pariente más próximo de su clan, el cual tomará posesión de ella. Esta será norma de derecho para los israelitas, según lo ordenó Yahvé a Moisés. Si alguien pusiera en duda o desconociera que nuestra actual civilización o sociedad es de raigambre judeocristiana y que muchas de sus costumbres o de nuestras costumbres y leyes y prácticamente el centro fundante de nuestra forma de organización proviene de leyes y normas declaradas en la Biblia, basta que lea este texto como ejemplo de leyes que hemos adoptado y otros más que aparecen a través de toda la Biblia. La herencia, hoy en día el concepto de herencia es sumamente igual a lo que acabamos de leer. Si no tiene hijos, el heredero que ha muerto, heredan entonces los sobrinos o los hermanos. Y si no existen, heredan los siguientes. En fin, lo que dice aquí es un ejemplo interesante y preclaro de que nuestras costumbres y nuestras leyes se basan en las costumbres y leyes judías. Tenemos una enorme raigambre judía y cristiana como civilización occidental. Hoy día hay grupos de presión a quienes les molesta esta semejanza y están haciendo todo lo posible por imponer ideas y crear una cultura, un relato que funde una sociedad alejada de cualquier semejanza o tutoría religioso-bíblica. Creo que nos estamos acercando a eso y que se avecina una sociedad distópica. Efectivamente están tratando de cambiar y de modificar las leyes y las costumbres y de refundar todo. Están quitando cruces de las iglesias porque le molesta al vecino que es musulmán o lo que sea allá al frente. Están quitando costumbres de vida, de vitalidad familiar, porque hay algunos que señalan que las familias hacen daño a los hijos y que son una costumbre antigua. La idea, lo que se quiere es destruir la civilización judeo-cristiana. Aunque digan no, cada uno de los pasos que se han estado dando para renovar leyes y costumbres y ministerios llevan esa dirección. Seguiremos leyendo en el próximo capítulo la Biblia, el libro absoluto. Nos continuamos después con el libro del Deuteronomio. Lean la Biblia porque es interesante leerla con otros ojos, no pasando por encima. Léanlo con ojos escudriñen, busquen información, traigan a hoy lo que se escribió hace más de 2000 años atrás y busquen información interesante y compartámosla. Les invito a leer la Biblia, dejen sus comentarios a estos videos, a estos comentarios, digan lo que quieran decir y nos vemos en el libro del Deuteronomio la próxima vez. Que estén muy bonitos. Denle like para que así podamos compartir estos videos a más gente.